Buenos días a todas. Estamos ya en el capítulo 10. Estamos terminando el capítulo 10 de Marcos. Bueno, mentira, todavía falta algo. Pero hoy estamos en el versículo 32 al 34. Yo le voy a pedir el favor a Vero que lea la porción. Pero antes le voy a hacer una pregunta. ¿Hay algo que a ustedes les hayan dicho, cosas típicas que uno le dicen los mayores y uno no les cree o no entiende o lo pasa como si nada? Y de repente ya cuando eres grande, cuando las cosas pasan, tú dices, era en serio. ¿Les ha pasado algo así? No, nunca. Bueno, no sé si entiendo muy Sí, yo bien pregunto tu raro, pregunta, perdón. pero yo me acuerdo que cuando estaba chiquita me decían como no se metan en las conversaciones, o sea, como que no escuchen las conversaciones de los adultos. Y, y hoy grande, o sea, ya entiendo por qué. Hay muchas cosas que yo no tenía por qué saber cuando estaba chiquita y por necia me enteré. O a veces los adultos hablaban cosas que me atormentaban. O sea, cosas como que quedaba traumatizada después. Ay, tú sabes que fulano de tal mató a fulana en un hotel. Una vez escuché una conversación así y quedé traumatizada mal. Y después de grande ya entendí por qué los niños no deberían estar ahí en esas conversaciones. Ya hoy en día no es así, pero, pero antes sí era la regla. Ok, pero entonces si entendiste bien, eso es bien importante, lo entendiste de grande y te diste cuenta de que tenían razón. ¿Alguien más? ¿Te pasó algo así? Bueno, a mí sí me pasó, pero digamos que con el papel de ser mamá, ya cuando fui mamá es que aprendí a ser hija. O sea, como que uno a ser hija no tanto, sino a entender por qué los papás le dicen a uno las cosas o por qué son para uno canzones en su momento o por qué no me dejan hacer lo que yo quiero, por qué no me dejan, bueno, todas las reglas que tienen los papás. Ya cuando fui mamá, entonces uno, ay, sí, yo entiendo por qué. Buenas, hola María, bienvenida. No sé. Estamos, no te oímos porque tienes el micrófono apagado, pero la pregunta es, cosas que a uno le hayan dicho de chiquito, de adolescente, que uno no entendió, no hizo caso, y después con el tiempo, cuando las cosas pasan, uno, tenía razón. Alguien más, a mí me pasó, yo no sé si fui la única, pero cuando yo era chiquita, yo fui scout, llevaba a la montaña y a mí me encantaba bajar la montaña corriendo y siempre me decían, te vas a lesionar las rodillas, eso es malo para las rodillas. Pregúntenme ahora a mis casi 48 años, si no digo, tenían razón. ¿A alguien le pasó algo así? ¿O como a Priscila o como a Vero? No, nadie. Bah, está bien. Heise, ahora sí. No puedo creer que ustedes de chiquitas o de adolescentes no le dijeron cosas que cuando pasaron dijeron, oh, por Dios. Está bien, la próxima vez pienso mejor la pregunta. Heise. Sí, ¿debo leer? Sí, Marcos 10 del 32 al 34. Vale, vale. Dice, iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba adelante, y ellos se asombraron, y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén. Y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le encarnecerán, le azotarán y escupirán en él, y le matarán.
mas al tercer día resucitará. Amén. Vero, porfa, ¿quieres hacer la oración para dedicar el tiempo? Sí. Padre bueno, hoy estamos acá con la intención de conocerte cada vez más y de que seas tú obrando en nuestros corazones, Señor. Sé tú dándonos entendimiento y discernimiento de tu palabra, que sepamos y entendamos lo que nos quieres decir y que lo podamos aplicar en nuestro diario vivir. Todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Ok, Amén. Mari, bienvenida. Qué rico que estés aquí con nosotras hoy. Yo les quiero preguntar, abre el micrófono la que quiera, porque todo el mundo tiene las cámaras apagadas. Del versículo 32, ¿hay algo que les llame la atención? Que le estaban siguiendo con miedo los discípulos. Ok, Caro, ¿por qué crees tú que ellos le estaban siguiendo con miedo? No sé. Ok, ¿alguien tiene alguna idea? ¿Será por lo que le dijo ahí a la multitud anteriormente acerca de lo del joven rico? Pero pues no sé. Ok, vamos entonces a recordar un poco qué ha pasado antes, porque además, María, acuérdate, cuando quieras hablar, abre el micrófono tranquilamente, ¿ok? Entonces, ok. Caro, ¿qué había pasado anteriormente? ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a la gente? Que puede haber... Ay, yo no abrí. Ahí sí te Hello. oímos. Hola, Mari. Oh, Diana, buenos días. Que estoy aquí como despistada, porque me acabaron de conectar mi hijo acá, entonces no sé, estoy perdida. No, perdida aquí en este momento. Que vamos a aterrizar esto. Estamos en el Evangelio de Marcos, estamos en el capítulo 10. Espera, porque ni siquiera había abierto la Biblia. Espera un segundito. A ver, espera, ¿dónde es? Espera, porque estaba ahí. ¿Dónde es? Espera un segundito. Dice Marcos, perdón. A ver, busco a Marcos. ¿Dónde es? Marcos. Estoy perdida en la lectura, o sea, no sé qué es lo que... Tranquila, estamos en Marcos 10, del 32 al 34. Hola, Francis, bienvenida. Marcos 10, 32 al 34. Listo. Entonces, listo, Mari. Vamos a ver, como Carolina señaló algo importante, le llama la atención que los discípulos estén siguiendo a Jesús con miedo. Entonces, María, vamos a cerrar el micrófono para mientras hablamos. Gracias, Mari. I love you. Entonces, Caro, ¿qué era lo que había pasado que puede haber generado miedo en los discípulos? ¿Qué pasó antes? Además, tenemos que poner en contexto a María. Pues estábamos viendo la historia de un joven rico que se acerca a Jesús corriendo, se arrodilla ante él y le dice que qué tiene que hacer para heredar la vida eterna. Y entonces Jesús le dice, bueno, ¿por qué me llamas bueno si solo hay uno bueno y ese es Dios? Entonces Jesús le señala que debe cumplir los mandamientos. Y este joven le dice, no, pues yo los he cumplido desde que soy muy joven. Y dice ahí que Jesús lo amó por esto. Entonces Jesús le señala que le hace falta una cosa, y es que debe vender todo lo que tiene y dárselo a los pobres. Y leíamos que cuando el joven escucha esto, se va muy triste por lo que Jesús le dijo. Dice que difícilmente un rico va a poder entrar en el reino de los cielos, pero también señalaba a Jesús que todos los que han muerto, por decirlo así, o han renunciado a padre, madre, hijos, hijas, riquezas, casas, lo que sea, va a ser recompensado aquí
en esta tierra y en el mundo venidero con la vida eterna. Entonces los discípulos estaban como preocupados porque no, entonces ¿quién va a ser salvo? Entonces Jesús luego dice eso y ellos le dicen, pero nosotros hemos renunciado a todo. Entonces creería yo que por todo eso que Jesús viene hablando, porque o sea, de la nada entonces van a estar así con miedo, no sé. Entonces me hace súper raro eso. Ok, bien importante lo que está diciendo Caro. Gracias, Caro, por el resumen. ¿Alguien quiere agregar algo a lo que dijo Carolina? ¿Por qué podrían estar asustados los discípulos? Carolina dice que es por todo lo que ha venido diciendo Jesús. ¿Habrá algo más específico del discurso de Jesús? ¿Qué será lo que provocó en ellos ese temor? Además, Jesús iba adelante y ellos siguiéndolo con miedo. No sé si voy a decir una locura, pero cuando ya llegaron a Jerusalén de nuevo, él ya había anunciado su muerte 2 o 3 veces, no recuerdo bien, antes, y creo que ya en ese momento ellos sabían que cuando llegaran a Jerusalén, Jesús iban a matar al Hijo del Hombre, o sea, Jesús. Puedo pensar que es por eso que están como con miedo. Aunque dice, bueno, y le seguían con miedo, sí. Aparte de lo que dijo Caro, que todo lo que venía diciendo a la multitud antes sobre entrar al reino de los cielos, los tenía así, más aún que iban para Jerusalén ya camino a la muerte que él había anunciado. Ok, bien Perdón que me importante. estaba aclarada, Mana. Mi Dale. mami la tengo conectada acá por WhatsApp por si quieres preguntarle o algo, ¿listo? Ok, hola Isa, ¿y por qué no está en...? No puede por un Ah, tema de internet, entonces me toca conectarla aquí con mi WhatsApp. Entonces aquí está atenta. bueno, Isa, no, cuando Isa quiera decir algo, Caro, tú nos avisas, ¿sí, porfa? Señora. ¿Alguien quiere apuntar algo más? Bueno, hola chicas. Bueno, a mí esta porción del joven rico me tuvo toda la semana, era la palabra dándome y dándome como en el espíritu, ¿no? Porque yo sé que ahí había muchas cosas, muchos más mensajes que aprender, pero el hecho de que el joven rico era un hombre que había cumplido con la palabra y quizás los discípulos sabían, era un hombre, o sea, pero con su obra de vida intachable. Y me da la tristeza es que el hombre llegó vacío y se fue vacío. Y yo me precuestionaba, era Dios mío, entonces yo soy esa cristiana buena, porque todos hacemos, levantamos la mano, yo soy buena madre, yo soy buena esposa, yo soy buena cocinera, yo soy buena lavando los baños, yo soy buena amiga, y esa bondad es peligrosa porque no estamos dejando todo, que fue la pregunta de la semana pasada, ¿qué vas a dejar por mí? Entonces, los discípulos, yo creería que ellos se cuestionaron, oiga, entonces tampoco nosotros estamos a la altura de lo que Jesús está esperando. Y el hecho de que anuncia la muerte es como que, oiga, ¿cómo que anuncian la muerte? Este no es el rey. Yo creo que estos discípulos tenían muchas emociones encontradas como las que yo tuve toda la semana. A mí esta palabra no la dejé la semana pasada, sino me cuestioné muchísimo. O sea, esta bondad mía no te agrada, es trapo de inmundicia, pero sí hacemos alarde de que todas somos buenas. Soy buena amiga, soy buena posteando, soy buena colocando, soy buena hablando, soy tan buena, pero no alcanza, esa bondad no alcanza ese amor, pero sin embargo me irrita esa frase que dijo Carolina, sin embargo Jesús amó a este hombre que estaba vacío, que había cumplido con todo, pero seguía vacío. Entonces, en este tiempo que es una iglesia tan diferente, que no estamos congregándonos, que donde podemos lucir nuestras bondades y que estamos a puertas cerradas todo el tiempo,
es quitarnos eso y no tener miedo a lo que se venga, porque se anuncia que lo que se viene es mucho más difícil, ¿no? Entonces, tener como Pedro se hundió porque quitó la mirada, él bajó la mirada y se hundió, no quitó la mirada de Jesús. Entonces yo estoy en este cuestionamiento, estoy como los discípulos, tengo miedo porque de pronto estoy quitando la mirada de Jesús. Ok, qué bueno ese comentario, Francis. Y de verdad, yo creo que todo eso que ustedes han dicho es, uy, ellos, ¿cómo se sentirán ellos? Eso que acaba de decir Francis, está hablando un hombre bueno. Y ese hombre bueno, cuando se enfrenta a la decisión de dejarlo todo para seguir a Jesús, pues se echa para atrás y dice, no, 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 no. Y la pregunta, lo que dice Carolina, o sea, y entonces, ¿quién podrá salvarse? Y uno termina de leer la porción pasada y le dice, pues bien, los postreros serán primeros. Pero lo que le pasó a Francis, yo creo que debió pasarnos a todos. A mí no me pasó a Francis, yo lo admito, yo soy más picha. Pero es que, o sea, tienes razón, es que la palabra siga y siga y siga. De verdad que estamos dispuestos a renunciar, que no estamos dispuestos a dejar. Además, para algunos parece tan fácil y algunos dicen como que es tan fácil y es tan gozoso. Y yo, ¿por qué no estoy de gloria en gloria y de gozo en gozo y feliz todo el tiempo? Algo mal debe haber en mí. Entonces, eso que ustedes han dicho, y además lo que apuntaba Verónica, ya como 2 o 3 veces que anuncia su muerte, vas a seguir. Ya terminaste de morir. O sea, no, en serio, ya, ¿qué, hasta cuándo? Pero es muy importante eso que ustedes están apuntando. Los discípulos les quedó la cosa dando vueltas en la cabeza y pensando, y entonces nosotros, además, quiero pedirles un favor. María, porfa, tú puedes leer los versículos de Marcos 10, 29 y 30, porque además faltó como un detallito chiquitico. Adrianita, no me ponga, qué pena, no me ponga a leer ahorita porque pues no estoy bien de mis ojitos. Y, Tranquila, no entonces, te afanes. No te afanes, pero cuando usted quiera hablar, hermano, usted me va a llorosean mucho los ojos y ahorita no estoy enfocando bien. Tranquila, se lo rebotamos a Priscila. Sí. ¿Qué se puede leer entonces cuál? El 29 y el 30 de Marcos 10. Ok. Ok. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Priscila, ¿a ti eso te parece una noticia como buena, mala, regular, ahí A mí matizada? me parece una buena noticia, pero es como agridulce, ¿no? O sea, es agridulce porque te está diciendo que no hay ninguno que haya dejado eh, todo eso, todas esas cosas, pero dice con persecuciones. O sea, esa es la parte que yo digo que es como, me hizo ruido. Como que no Okay. puede ser así todo feliz, tenía que ponerle el drama a Jesús a eso. ¿Y tú crees que eso puede haber? Hola Sonia, buenos días, bienvenida. Sonia, estamos en Marcos 10, estamos en la porción 32 al 34, pero estamos recordando un poquito qué fue dándole un poquito de contexto a este asunto. Priscila, ¿tú crees que eso puede haber influido en que los discípulos hayan tenido miedo?
Bueno, podría ser, porque además ellos ya se estaban dando cuenta de toda la... Creo que ya era notorio para ellos y para Jesús que los fariseos estaban buscándolo ya para fregarlo. Y este viene y les advierte que todo el que deje, o sea, con persecuciones, que todo el que deje todas esas cosas con persecuciones, y pues en ese momento yo me sentiría identificado. Yo sería como, bueno, pero eso no es lo que acabo de hacer. O sea, ¿estás hablando de mí? ¿Seré yo, maestro? Ok, entonces la respuesta que Pedro le da a Jesús, o mejor dicho, la pregunta que Pedro le hace a Jesús, ¿cómo la ven ustedes anímicamente? O sea, ¿qué estaría sintiendo Pedro? ¿Qué estarían sintiendo nosotros en ese momento? ¿Qué dice Gisela que está tan calladita? Yo los veo preocupados, obvio, porque ellos sí habían dejado todo, ¿no? Lo habían seguido. Y aquí, como dicen, los que dejen eso igual van a tener recompensa. Esa es una buena noticia. Vida eterna. Y bueno, y habla también de las persecuciones. ¿Y Como cómo que ves dura tú la el cosa. ambiente allí? ¿Cómo ¿Cómo? cómo te imaginas tú el ambiente allí? Estamos todas con Jesús y pasa eso. Estamos todas aquí que somos una chanda, entonces llega Francis. Y Francis dice, no, yo he hecho todo eso, yo he sido buena desde mi infancia. Sí. Y Claro, a uno veces qué chance. Ajá. sí, de verdad. Es difícil ser bien desprendidos de todo. Y bueno, hay gente que de repente sí lo ha sido, pero ni con eso, ni con todo lo bueno que decimos ser o hacer. Igual Jesús nos da nuestro, nuestro buen jalón de orejas, ¿no? Aquí lo que a mí más me impacta es que, bueno, ellos creo que estaban en ese ambiente, con esos sentimientos, porque les estaba diciendo lo que iba a acontecer, todas las cosas que iban a venir, y ya estaban viendo que todo eso se estaba acercando. Entonces, como que ¿Qué estaban es lo ya que va a prevenidos. acontecer? ¿Qué es lo que va a acontecer, Hazel? Sí, él había ya anteriormente, como dijo Verónica, que pues él había anunciado que él iba a morir, ¿no? Y, y aquí dice, por ejemplo, en lo que hemos leído, que él iba adelante y les continuaba a decir cosas sobre todo lo que iba a ir pasando, lo que estaba por pasar, que iba a morir, bueno, y como más adelante ya dice lo que le van a hacer, le van a escupir, lo van a matar, lo van a azotar. Y Mi mamá quiere decir algo, creo. Dele, hizo. ¿Ya? Sí. Bueno, yo Estás en el aire. Alguna de las hermanas estaba diciendo de que el Señor recompensaría a sus discípulos, y si vamos al día de hoy, muchas veces nosotros tenemos muchos miedos de que ser rechazados por nuestros familiares, nuestros seres amados, aún los de la casa, si nosotros creemos en el Señor Jesús. Pero tenemos que estar seguros que el Señor nos promete que en otra parte de la Biblia, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá, y que así seamos rechazados por la familia, porque aceptamos al Señor Jesucristo, promesa tenemos, ¿no? De que vamos a tener galardones arriba, pensaría, pues en mi humilde opinión, no sé. Súper, gracias Isa, porque eso va a ser muy importante ahorita. Gisela y Verónica marcaron algo. Jesús ya venía anunciando su muerte. Y yo les propongo algo. Piensen por qué rayos en esa época que escribir era tan costoso y se trataba de optimizar el material donde se escribía. Marcos habla 3 veces de que Jesús anuncia su muerte.
qué? Porque vamos a ver desde la primera vez que lo hace. Creo que es el versículo, capítulo 8, versículo 31. Sonia, porfa, ¿puedes leer? Creo que solo está escuchando a Adri. Ah, ok. Tranqui, Sonia, qué pena que yo no le doy chance. Dime. ¿Lo leo yo? Martín, léelo tú, Vero. Sí, 8:30. 8:31. Sí, señora. Listo. El hijo del Dale, Vero. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Ok, Vero, ¿tú te acuerdas qué había pasado antes? Dice confesión de Pedro, cuando Jesús les había preguntado que qué decía la gente, que quién era él, le preguntó a sus discípulos y que qué pensaban ellos, que quién era él. Ok, ¿y qué pasó después de que Jesús les anuncia su muerte? Después fue espérame, 32 al 34. Esto les decía claramente, entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, le pegó un regaño. Dice, reprendió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres, en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ok, gracias, Vero. Ahí tenía, hola Pili. Entonces, estamos revisando cuándo Jesús ha dicho que se va a morir. Marcos 9, 30 al 32. Francis, ¿puedes leerlo, porfis? Marcos 9, perdón, del 30 al 32. Sí, señora. Dice, habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Bueno, ¿quién no? Porque era me muero y resucito, eso era muy fuerte o muy profundo, diría yo. Ok, ellos tenían miedo de preguntarle. ¿Y qué había pasado antes de eso, Francis? A ver, bueno, pasó el episodio del muchacho endemoniado, ¿cierto? Sí. No, sí, el muchacho endemoniado. Ok, ¿qué tenía de particular esa liberación? ¿Qué tuvo de particular? Bueno, que los discípulos no dieron la talla, o sea, no pasaron la pasantía, no pudieron. Entonces ahí Jesús tuvo que, de alguna manera, decirles que eran una generación incrédula. No tenían fe, pues, no había la fe. Sí, yo siento que estos 3 momentos de Jesús anunciando su muerte también es como cuando el maestro sabía que él tenía que pasar la estafeta, pero estos muchachos no entendían que ellos iban a quedar a cargo de lo que venía después, ¿no? El reino. Ellos no habían entendido, no sabían, no tenían ni la menor idea de que lo que se estaba gestando era el reino de los cielos. Entonces, por eso es que era tan complicado. Ok. Entonces, listo, ya tenemos esa segunda vez que Jesús anuncia su muerte y ahora otra vez Jesús anuncia su muerte. ¿Por qué creen ustedes que Marcos se toma
tanto espacio para hablar de 3 momentos? ¿Por qué no lo ahorran uno solo? ¿Qué iba a decir Priscila? Sí, yo, ahora que lo preguntas, nunca había hecho ese análisis de detective, porque los Yo demás soy discípulos, tóxica. sí, los demás discípulos no hacen ese énfasis así como lo hace Marcos sobre el anuncio de la muerte de Jesús. Bueno, por lo menos en Juan no recuerdo, en Lucas tampoco recuerdo, o sea, Marcos como que se pasa. Entonces, siento que es como que si Marcos nos estuviera advirtiendo que todo, lo veo de 2 maneras. Lo veo que Marcos está escribiendo todas las advertencias que hizo Jesús, porque eso, como para darle la razón, como miren, nos los advirtió todas las veces y eso fue lo que al final terminó sucediendo. O sea, además, si lo hizo tantas veces, siento que Marcos lo hace como también para decir, bueno, no sé con quiénes estaba siempre Jesús en esas veces, ya lo acabamos de repasar, pero no sé si había otra gente ahí, es como para que no puedan negar la veracidad de que Jesús iba a morir, y así fue como sucedió. Para los que tienen duda, lo dijo muchas veces, esto no es algo que sucedió de repente, sino que ya él lo había dicho y así sucedió. Y creo que para Marcos era importante resaltar que la palabra de Jesús se había cumplido. Y lo siguiente, la otra lectura que le doy, es que todo lo que nosotros estamos viviendo, acuérdense que Jesús o sea, después de que Jesús se fue al cielo, creo que él registra eso como para decir todo lo que nosotros estamos padeciendo ahora también, ya Jesús nos lo había advertido y él lo vivió. Así que no se quejen y sigan adelante. Bueno, yo le doy esas 2, son las únicas 2 posibilidades que se me ocurren en este momento. Ok, listo, gracias, Pris. ¿Alguien quiere aportar algo? ¿Alguien tiene una idea, algo que le inquiete de lo que dijo Priscila? Algo de eso que dijo Priscila, yo se lo dije, se le advirtió, usted ve a ver qué pasa, siga adelante, ¿por qué? Porque de que va a sufrir, va a sufrir. A ver. Así. Priscila marcó algo bien importante. Hay un paréntesis. Todos los evangelios sinópticos anuncian 3 veces, relatan los 3 anuncios de la muerte de Jesús. Le voy a dar la palabra a Francis. Francisana. Bueno, no, en esta oportunidad lo que me llama la atención es que él es más gráfico. Jesús dice, miren, me van a matar, me van a entregar, voy a morir, pero aquí me van a azotar, me van a escupir, me van a despellejar, o sea, es más descriptivo el sufrimiento, o sea, como si ustedes tienen miedo, pues tengan para que tengan más miedo, ¿no? O sea, esto es lo que me va a suceder. Me llama la atención el versículo 34, que es bien descriptivo. Ok, ¿por qué esta vez eso será tan descriptivo? Aunque las veces anteriores tampoco es que sea muy discreta la cosa, pero aquí es verdad lo que dice Francis, es mucho más descriptivo. ¿Por qué creen ustedes? Pues por el tema de las profecías de pronto, ¿no? Porque allá decía que le iban a escupir, que le iban a latigar, que le iban a maltratar, que le iban a lastimar. Entonces creo que por el tema de las profecías lo está diciendo, para que ellos como que relacionen, ¿no? Acuérdese lo que dijo Isaías del Mesías. Entonces a mí me van a hacer eso. Entonces como para ponerlos ahí un poquito en contexto. Ok, eso que ustedes están marcando es súper importante. Acuérdense lo que decía Isaías, acuérdense lo que decía el Salmo, acuérdense lo que decía aquí, allá, en todas partes. Entonces, todo, ¿de qué estaba hablando? Vamos un momentito para chismosear a Lucas 24, versículos, creo que es 25 al 27. ¿Les parece? Pili, para oírle la voz, Chino, lea usted. Lucas 24, desde el versículo 25 al 27. Y para darles contexto,
Aquí ya Jesús resucitó, ya lo mataron, ya resucitó, va por el camino de Maús. Dos de sus discípulos van en ese camino, Jesús se les acerca, ellos ni lo reconocen, pero entonces Jesús empieza a preguntarle, ¿ustedes de qué están hablando? Y, ay, ¿usted no sabe? Venga, le cuento, le empieza a echar toda la historia, todo el cuento de lo que ha pasado con Jesús y nosotros creemos que él era, no, venga, y lo mataron, y le dieron más palo que gata ladrona, y vea lo que pasó. Entonces, ¿qué le dijo Jesús, Pili? Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Ok, entonces imagínense, eso, o sea, Jesús se los está diciendo ya resucitado. ¿Jesús se los había dicho antes? ¿Sí o no? ¿Qué dice María? ¿Sí o no? ¿Jesús se los había dicho antes, Mari? Hola, sí, todo el tiempo, desde que él vino y fuera de, pues en el Antiguo Testamento, eso ya estaba establecido. Y él vino a corroborar lo que se había hablado entiendo yo, desde el Antiguo Testamento. Todo el tiempo. Él dijo cuál era su misión que iba a hacer acá en la tierra, desde cuando empezó su ministerio y empezaron a seguirle los discípulos. Todo se trató de su misión, era como su misión, lo entiendo yo, esto va a pasarme, esto va a pasarme. Por eso él decía, el que lo seguía, como que decía, aténgase a las consecuencias, ¿no? Más o menos, que era seguirlo y acompañarlo en todo su proceso de lo que él iba a hacer. Entonces, por eso era la palabra de lo que tú hablabas, deja esto, sígame. Y la valentía que ellos tuvieron, ¿no? Porque fue como una valentía al seguirlo, de todas maneras, dejar todas sus cosas, es como yo lo estoy entendiendo, dejar todas sus cosas para seguir que es lo que debemos hacer hoy en día nosotros también, como esa invitación que él nos hace. ¿Para qué? Para el propósito que él tiene con nosotros, que es darnos salvación y vida eterna. Exacto, pero Mari, espérate un momento, por lo que acabamos de leer en Marcos, de lo que él respondió cuando Pedro le dijo, no, nosotros dejamos todo en nosotros acá. ¿Va a ser nada más el gozo allá en el cielo? Sí. ¿O también, o aquí va a ser nada más persecución, tribulación y angustia? No, la recompensa estaba en el más allá. Aquí no lo podíamos ver de esa forma, de que eso iba a ser un high aquí en la tierra. Por eso yo les decía, tienen que seguirme, y al seguirme, pues todo lo que ellos veían, ¿no? El miedo, y lo que yo entiendo es que a pesar de todo lo que él decía, ninguno de sus 12 discípulos se retiraron, sino que lo siguieron. Es como entiendo. Ok, gracias, Mari. Pili, ¿quería decir algo? Sí, que el Señor dijo que la recompensa iba a ser en el cielo, pero también aquí en la tierra, aunque con persecución. O sea, que no iba a ser fácil, pero que también íbamos a tener una recompensa aquí. Sí, señora, y eso es bien importante, no lo podemos olvidar. Fíjense que a veces es que uno, dependiendo del momento en que esté pasando uno se enfoca a aquello que va a hacer veces más, porque le estoy pasando rico. O uno piensa, sí, ya va Priscila. Priscila, relájate. Respira. Y entonces, o a veces por nuestra situación coyuntural, nosotros podemos pensar, no, aquí va a ser puro sufrimiento, pero no me importa porque yo sé que me espera algo mejor. Sí, definitivamente el reino de los cielos va a ser infinitamente mejor que cualquiera de las recompensas que recibamos aquí. Pero aquí también hay recompensa. Ahora sí, Priscila, tienes la palabra, tienes el pase. Sí, estoy de acuerdo contigo, pero al mismo tiempo como que, o sea, yo estoy en una dicotomía, porque el reino de los cielos ya llegó. Entonces ya ellos
al haber conocido a Jesús, ya estaban teniendo la recompensa. Entonces, yo no me estoy refiriendo en este momento como a las cosas materiales, a la salud. Él nos dio todo eso, Él nos va a dar las añadiduras porque Él lo dijo, que nos iba a dar las añadiduras si buscábamos primero el reino de los cielos. Pero el reino de los cielos ya llegó con Él, entonces yo creo que Jesús se lo estaba diciendo en sentido literal. O sea, como ya, yo llegué, ya tienen la recompensa, lo que habían estado esperando Abraham, Moisés, todos los padres que habían, los profetas que estaban hablando de mí, ellos querían esta tierra prometida, pero ya yo llegué. Entonces nosotros también, o sea, si a mí me fuera miserablemente en este momento, yo no sé, porque uno es demasiado pendejo, pero si a mí me fuera miserablemente, si en este momento me da una enfermedad terminal, me embargan la casa y me quedo sin marido, yo tendría que pensar en que ya la recompensa la tengo también, porque esto que vamos a vivir nosotros, las aflicciones que vamos a tener aquí o las pruebas que vamos a tener aquí, no se comparan jamás a la vida sin Él. O sea, imagínate tener todo eso sin Él, pero teniendo todo eso con Él. De todas maneras podemos ser felices. Y yo he visto personas con cáncer terminal que creen en Jesús y viven su enfermedad de una manera completamente diferente. O sea, irradian incluso felicidad aún estando en esa condición. Y uno dice, pero no entiendo, ¿a quién le cabe eso en la cabeza? Y es cierto, o sea, ellos ya encontraron su recompensa. Pues yo quiero decir algo, o sea, de lo que leíamos en Marcos la semana pasada, o sea, y dice que sí va a haber recompensa aquí. Dicen hermanos, casas, padres, terrenos, y no podemos borrarlo, porque ahí lo dice, y sí, Jesús lo está diciendo en otra parte que son añadiduras y eso, pero sí es importante que nosotros tengamos presente que el Señor sí nos recompensa aquí. Obviamente esa no es la motivación del por qué yo creo en Jesús, por un interés o lo que sea, pero es importante que no olvidemos eso. Ok, alguien pidió la palabra. No, pues que yo escribí en el chat que estoy de acuerdo con Carolina, que sí, Priscila tiene razón en que la recompensa de nosotros ya la tenemos en Jesús, pero en esa porción específicamente ellos se están refiriendo a cosas materiales y el Señor les está diciendo que aquí Él nos va a dar recompensa en cosas materiales. Entonces, pues no podemos olvidar eso ni podemos negarlo porque Él lo dijo. Mi mami quiere opinar, Pedro. Listo, mami. Opine. Mira, Adri, yo quería opinar de verdad que yo pienso que ninguna de las que estamos aquí podemos decir que todo ha sido sufrimiento. Y de todas formas, perdóname que yo lo diga, pero sé que alguna o no sé si todas, en nuestro fondo, en nuestro interior, tú amas porque esperas algo, mami. De todas maneras, tú amas a tu esposo, a tus hijos, porque esperas que ellos te recompensen con el amor, ¿ves? Y no, lo que decía Carito, no es nuestra prioridad, pero sí sabemos que el Señor nos ha bendecido y en esta situación, en esta crisis, en todo esto, podemos decir hasta el día de hoy el Señor nos ha sostenido en la salud. Mira, hemos visto cuántos han muerto, cuántas personas siguen muriendo, pero Él a nosotros nos ha sostenido porque eso es añadidura, pero Él nos ama y nos ha dado el pan de cada día físico, ¿no? O sea, yo creo que ninguna puede decir, no, en esta cuarentena, en estos 6 meses, 7 meses, en la mesa no tuve que servir a mis hijos, a mi esposo, a mí misma. Yo creo que no, y lo que dice Carol, yo lo ratifico, que el Señor también aquí nos bendice y de todas formas nosotros lo amamos por eso, porque Él también nos bendice. Y lógico, lo amamos porque Él es Dios, Él es soberano, pero Él nos ha bendecido hasta el día de hoy, pensaría yo. Sí, gracias, Isa. Y eso que dice Isabel es muy importante. Sí, de verdad, yo estoy de acuerdo con Isa totalmente. Uno ama esperando algo. Y dejemos la bobada. Yo sí, a mí no yo amar y sin ser recompensada, nada, eso no va conmigo. Pero además Él nos amó primero. Él nos amó primero y eso nunca podemos olvidarlo. Y
En cuanto a la discusión, si aquí vamos a tener persecución, pero espere un momento, ¿por qué es esa persecución? ¿Por qué Jesús asocia así tan feo, tan maluquito, la idea de 100 veces más con persecución? ¿Será que si yo me voy a seguir a Jesús porque voy a tener 100 veces más casas y hermanos y terrenos y riquezas? ¿Vale la pena seguir a Jesús por interés? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Habla, Pili. Lo que tú decías, o sea, uno ama por interés, o sea, No, pues, muchas veces uno ama por interés, pero en este caso, digamos, mi interés es ir al reino de los cielos, por ejemplo, ¿sí? Tener la vida eterna. Yo creo en Dios por eso, porque no me quiero perder, porque quiero ir al cielo. Ok, ¿qué iba a decir Pili? pues no, o sea, esa no es la motivación de nosotros. Pero los discípulos, por ejemplo, le están diciendo al Señor, bueno, ¿y nosotros que hemos dejado todo, qué? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Sí? Entonces se sentiría como, bueno, ¿yo qué voy a recibir? Yo quiero recibir algo, ¿sí? Ah, ok, porque Jesús, ellos están viendo un hombre bueno, incapaz de dejar sus cosas materiales. En contraste, yo no soy tan bueno, pero he dejado todo. Entonces, ahí tengo chance, porque qué difícil es dejar las cosas, ¿no? Lo que uno puede tocar, palpar, lo que uno puede disfrutar, pero Jesús está diciendo, más fácil es que entre un camello por el ojo de una aguja que una persona que confía en sus riquezas, porque además después Jesús agrega algo, no es el rico, es el que confía en sus riquezas. Pero miremos un momento, porque Jesús ya tercera vez anuncia su muerte. Entonces, después de que Él resucita, le hace ese recorderis a esos dos discípulos que esas cosas tenían que pasar. Eso que ya le ha dicho a sus discípulos reiteradas veces, se los dice ahora, una vez resucitado. Estos hombres tenían los ojos velados, no lo reconocieron. Y esa es una parte que le encanta a Priscila, que a Priscila la ministra mucho. Pris, ¿tú puedes leer Lucas 24, versículos 31 y 32? Sí, yo. Esta parte le encanta a Priscila. Lucas 24, 31 y 32. Ya va. Uh-huh. En PDT dice: en ese preciso instante le fue permitido reconocerlo, pero él desapareció. Los dos hombres se dijeron entre sí: con razón sentíamos que el corazón nos ardía de emoción cuando nos venía hablando y explicando las escrituras en el camino. Entonces, ¿por qué Jesús les anuncia 3 veces que va a morir? ¿Por qué? Esa Para pregunta que no olvidaran que cuando sucediera, pues la escritura se iba a cumplir. Ok. ¿Qué iba a decir Priscila? que como hiciste énfasis en el número 3, suena como, porque es el Padre, los 3 números del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. pero sí, claro, todo el énfasis era para que ellos se dieran cuenta, para que hicieran match en su cabeza, para que organizaran todo el rompecabezas de todo lo que habían vivido con Jesús. Ok. ¿Qué tuvo que pasar en tu vida para que tú te dieras cuenta? No debo meterme en los chiquitos, no deben escuchar las conversaciones de los adultos. Pues que escuché una conversación súper sangrienta sobre la muerte de alguien y quedé traumatizada y todavía lo recuerdo. Y cuando pasan las cosas, entonces te acuerdas lo que habían dicho.
¿Ustedes se imaginan realmente cuando Jesús resucita? ¿Qué pueden decir ellos acerca de la palabra de Dios? Que es verdad, que se cumplió, se está cumpliendo y se cumplirá. Ok, Amén. exacto. Amén, hermana. Sí, Entonces, ¿qué pasa? Porque ellos en ese momento no entendían, y como dijo Francis, lo marcó muy bien, ellos no entendían y tenían miedo de preguntarle, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo así? ¿Que te vas a morir y vas a resucitar? Porque ellos en ese momento no le preguntaron, como de repente le preguntaron, oye, la parábola del sembrador, ¿usted qué quiere decir eso? Porque en cuanto a la muerte y a su resurrección, ellos no le preguntan. ¿Qué piensas tú, Francis? Perdón, estoy escuchando. Vuélveme a hacer la pregunta. Vuélveme a hacer la pregunta, porfis. Porque ellos, si en ciertas ocasiones Jesús cuenta una parábola y ellos, por ejemplo, la parábola del sembrador, y ellos sí le preguntan tranquilamente qué quiere decir esa parábola. Jesús les explica. Bueno, sí, lo que pasa es que como que son dos temas diferentes. Para ellos era más fácil hacer esas preguntas de parábolas o de ejemplos. Es que el tema de la resurrección, como que, no estoy muy clara, ustedes que estudian su historia bíblica en otro momento, ¿qué creía el judío o el fariseo o el saduceo, el escriba de lo que era la resurrección, ¿no? Entonces, eran esos temas teológicos, doctrinales, todos esos adjetivos grandes que, ay, no, eso no lo entiendo, no, química no, eso no, la química no, a mí déjeme solamente la suma y la resta, ¿no? Hay unos temas que no, quizás ellos como eran hombres pescadores del común, venían pero no tenían ese conocimiento de qué es esto del reino, qué es esto de... Pero para Jesús era importante repetirlo y repetirlo y repetirlo para poder, es lo que hace un maestro, ¿no? Repite la lección, repite el enunciado para ver si estos se pellizcan y dicen, bueno, ¿qué es esto, no? ¿Qué significa esto de la resurrección? Yo creo que a los discípulos les faltaba esa profundidad, que la entendieron fue cuando Jesús resucitó. O sea, cuando llegó la resurrección, ahí llegó la lección. Ahí fue el clave para, ya, porque es así. O sea, el profesor hasta que el niño no hace el experimento y ve que, ay, mira, se evaporó en la bolsa de agua, se evaporaron unas goticas, o sea, hasta que no lo ven, pero mientras lo están haciendo no lo entienden, solamente cuando ven el resultado, diría yo. Ok. ¿Alguien quiere opinar algo a este punto? ¿Alguien sabe? Francis dejó una inquietud en el aire. ¿Qué saben ellos de la resurrección? ¿Acaso había alguna idea de la resurrección? ¿Se conocía algo acerca de la resurrección que dice Vero? No sé si se conocía antes, pero lo que sí sé es que ellos vieron cómo Jesús resucitaba a algunos muertos y no sé si antes lo habían leído o estaban las profecías, pero supongo yo que dirían lo que en algún momento hablamos y es, pero si Él es el que resucita, ¿cómo así que va a resucitar? Si se muere, ¿quién lo va a resucitar? Entonces pienso yo que puede ser esa como la inquietud de ellos y decir, no entendemos, ¿será que preguntamos o no preguntamos? Ok, buen punto. ¿Alguien tiene alguna otra idea? Pues sí, creo que sí, hay una profecía, no sé dónde es, acerca de la resurrección. Y sí, comparto lo que dice Vero de, mamá, y si él se muere, entonces como que ¿quién lo va a levantar? ¿Quién lo va a resucitar? Y creo que mi mamá también tiene una opinión. Listo.
¡Mami! ¿Ya puedo hablar? Sí, ya. Ya, Isa, ya. Ay, qué pena. Yo creería que era algo tan especial que ellos se sentían indignos de hacer esa pregunta, ¿no? Me parece, o sea, pienso que eran tan indignos, o sea, se sentían tan pecadores que como que ellos veían al Señor como que, oiga, Señor, le queremos preguntar eso, ¿sí? Como algo. Cuando uno ve a una persona que le pasa algo y uno dice, no, yo no me atrevo a preguntarle porque como que no soy la persona adecuada. Entonces yo creo que ellos no se sentían como adecuados, como de verdad se sentían indignos, pensaría yo. Regaño. Sí. Ok. La idea de la resurrección estaba en el paradigma hebreo. Sí, de hecho, Elías resucita a un niño y Eliseo también. O sea, la resurrección no es extraña para ellos porque en el Antiguo Testamento sí ha habido resurrección. Miremos un momento Daniel 12. Daniel 12. Versículos 1 y 2. ¿Lo leo? Porfis. Entonces se levantará Miguel, el gran príncipe protector de tu pueblo. Habrá un periodo de angustia como no lo ha habido jamás desde que las naciones existen. Serán salvados los de tu pueblo cuyo nombre se haya anotado en el libro. Y del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen, algunos de ellos para vivir por siempre, pero otros para quedar en la vergüenza y en la confusión perpetuas. Ok, entonces ahí ya por el profeta Daniel se está hablando de resurrección. Miremos ahora Oseas, capítulo 6, versículos 1 y 2. ¿Quién quiere leer? Oseas está ahí mismito después de Daniel. ¿Nadie? Vengan. Ahora van a leer las tres juntas. Bueno, lean en coro entonces. Dale, Francis. Daniel Perdón, 6, 1 y 2. Oseas 6 Oseas 6, 1 y 2, perdón. dice, vengan, volvamos al Señor, porque Él nos ha desgarrado y Él será quien nos cure. ¿Ese es cierto? Sí. Él nos ha hecho la herida y Él nos la vendará. Al cabo de 2 días nos volverá la vida. Al tercero nos levantará y viviremos en su presencia. Uy, qué linda esa palabra. Hermosísima. Entonces, ahora imagínense, Jesús les dice 3 veces a estos manes, a mí me van a matar. Ya hemos leído Isaías 53. ¿Para qué volverlo a leer? Ya lo hemos leído bastante. Todo lo que dice Isaías 53 se cumplió. Todo lo que dice la palabra acerca de la muerte del Mesías, acerca de cada detalle. Además, ¿quién fue la que señaló? Francis, cada detalle lo van a escupir, lo van a golpear, le van a hacer todo lo que le van a hacer. Todo estaba escrito. Aquí las que son madres. María que tiene el más chiquito, a su tesorito. María, ¿cuánto te costaría a ti permitir que a Iván le peguen? Tú que eres más chiquita que él, porque María le llega a Iván como por aquí. Si a ti alguien te va a hacer daño, a Iván se mete y le pegan a Iván, ¿cómo te sentirías tú, María? ¿Cómo me sentiría? No, Si pues tú no amor. dirías, pégueme a mí, pero déjame el chinito quieto. Obvio, abogaría por él, no sé, entraría a defenderlo. Imagínense, María esa chiquita, menudita. Pero entraría a defenderlo. Acá por aquí, le digo por aquí a Iván. Por el ombligo, en llavero. Y María se metería
a pegarle a quien sea para defender a su hijo. Pero Dios siendo Padre, Dios siendo absoluto, como ya estaba escrito, Él permitió que a su hijo le hicieran todo eso para que su palabra se cumpliera. Porque 3 veces le dice a los discípulos, esto me va a pasar, esto me va a pasar, esto me va a pasar. Como está escrito, que al Hijo del Hombre le van a acontecer estas cosas. Vamos a Jerusalén, y como ustedes lo marcaron, ya vamos a Jerusalén no vamos de parranda, no vamos a celebrar la Pascua y nos devolvemos, no, vamos a morir. Bueno, yo voy a morir. Y todo eso pasa para que se cumpla la escritura. Y cuando Jesús resucita, ¿qué es lo que predican los discípulos? ¿Cuál fue la predicación de los discípulos? ¿Cuál fue, muchachas? ¿Se acuerdan? El Evangelio, ¿no? Ok, claro. El Evangelio, ¿y qué más? ¿Qué garantía daban ellos que eso era cierto? Pues ellos estaban poniendo su propia vida como, o sea, lo que hemos visto antes, como que nadie pondría su vida por una mentira, o sea, de que Dios, de que Jesús vino, murió y resucitó. ¿Y por qué esos locos se ponen a decir esas cosas? ¿Qué iba a decir María? Perdón. De que ellos vinieron, sí, pues de acuerdo a lo que iban siguiendo a Jesús, lo que iban aprendiendo, ellos lo iban predicando, ¿no? A eso predicaban lo que ellos veían en Jesús. Y porque ellos exponen su vida así tan locos, los van a matar, de hecho ellos murieron, la mayoría, unas muertes horrorosas, según la tradición, porque ellos se ponen a exponer su vida para contar eso. Por el amor, seguro que lo tenían a Jesús, no sé, o por interés, ahí sí no sé. Por interés. Ok. ¿Por qué creen ustedes? ¿Quién tiene otra teoría? ¿Qué dice Francis? Bueno, sí, los discípulos como que cogieron ese coraje después que tuvieron esos 40 días con Jesús, que también era parte de ese proceso, o sea, el vivir con Jesús 40 días, ¿no? Antes de la ascensión, fue importante, fue un sello. Y porque Jesús también les dijo, miren, es que el que viene después de mí es mucho más, o sea, el mejor regalo que van a recibir. Yo creo que nosotros vamos a poder pasar esas persecuciones si verdaderamente tenemos al Espíritu Santo, porque es con el Espíritu Santo que vamos a poder tener la piel de rinoceronte para que me digan, mira, ¿sabes qué? Aquí está mi cabeza. Sin el Espíritu Santo yo creo que no. O sea, tenemos al Padre, tenemos a Jesús, o sea, tenemos la vivencia de la paternidad, tenemos la vivencia de ese Jesús que nos resucitó, que nos limpió, que nos quitó la carga terrible del pecado, ¿no? Que nos asediaba. Pero el Espíritu Santo es la cereza del postre, es decir, sin Él, nuestro testimonio en la tierra va a ser, no podemos, porque sería hacerlo desde el miedo, desde la carne, no, yo voy a esconder a mis hijos, no. Yo creo que el Espíritu Santo fue lo que ayudó a los discípulos a ser tan aquí. Voy por Jesús. Ok, qué importante. Qué importante eso que acaba de decir Francis. Y se fue, se me cayó la conexión, citica. Entonces, Jesús les está diciendo tercera vez, me van a matar, me van a matar y me voy a morir. Y entonces resucito. ¿Qué predican ellos? Miren, Hechos 2, del 22 al 24. ¿Quién quiere leer? Hechos 2, 22 al 24. Dale, Vero. Hechos 2, del 22 al 24. Dice,
Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Entonces, pero, ¿qué estaba predicando Pedro aquí? Cómo entregaron a Jesús y que con todas las señales y los prodigios que él mostró mientras estuvo con ellos aquí en la tierra, anunció, bueno, fue entregado En tus y fue palabras. resucitado. Fue entregado y resucitado así como él lo había dicho y con todos los milagros y señales y todo que él mostró, pues estaban ahí confirmando que él era el Hijo de Dios o el aprobado por Dios. Ok, entonces Pedro está diciendo que toda la escritura se cumplió. Ujú. Y como dijo Francis, esto no hubiese podido hacerlo Pedro sin el Espíritu Santo. Versículos antes recibieron el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué nos está mostrando aquí Jesús con esta, o Marcos, que quiere resaltar de lo que está pasando en la vida de los discípulos y qué tiene que ver esto con mi vida hoy? 2000 años después, ya sí, ya yo sé que Jesús murió y resucitó, gracias. ¿Qué tiene que ver esto que está relatando Marcos en nuestra vida hoy? 4 de noviembre de 2020. ¿Qué me importa a mí eso hoy? ¿Qué dice Pili? Pues que saber que toda la escritura se cumplió, saber que lo que está escrito es verdad, pues tiene que ser para nosotros la certeza de que en lo que nosotros hemos creído es verdad. Me parece que, por ejemplo, cuando anunció tantas veces la muerte de Jesús ahí en Marcos, y luego él se aparece, es como diciendo, mire, lo que yo les dije, las escrituras, todo lo que se escribió es verdad. O sea, crean en las escrituras, crean en lo que está escrito, porque eso es verdad y yo estoy demostrándolo. Ok, y para ti personalmente, Pili, ¿qué palabra de Dios necesitas tú Pues que, entender hoy y sentarte y decirte a ti misma, mira, meja, tómela? ¿Usted está entendiendo que esto es verdad? ¿Qué necesitas tú hoy creerle a Dios que te ha costado? ¿Qué necesitas? no, pues creer en sus promesas, ¿no? Que nada nos faltará, que si Él lo dijo es verdad, que no debo estar preocupada. O sea, tantas palabras que vienen a la mente en este momento, promesas de Dios, donde Él le promete a uno el sustento, donde Él le promete a uno aquí y también en el reino de los cielos. Entonces, muchas veces nosotros nos enfocamos o creemos que solamente el Señor nos va a bendecir cuando estemos allá con Él. Y sí, es cierto, nosotros tenemos ya a Jesús y eso basta, pero nosotros somos de carne y hueso y tenemos necesidades. Pero la palabra del Señor dice que no estemos afanados por nada, que si Dios dio a Jesús por nosotros, ¿cuánto no nos dará con Él? Todo eso que para mí hoy deja esta palabra, creer en las promesas de Dios. Ok, gracias, Pili. ¿Alguien más? A mí me cuesta mucho todavía como entender, saber o aplicar el equilibrio entre lo que decía Pili y también lo comparto, y es que estamos en esta tierra, en este mundo nos puso Él y nos puso también para disfrutar las cosas que hay en este mundo. Entonces, para comer, para pasear, para disfrutar de las flores, de los colores, del clima, de todo.
Pero entonces también confiar en que Él nos provee todo, que es nuestro proveedor, que nunca nos va a faltar nada, que Él es nuestro Dios y que no es el trabajo que por el medio del cual nosotros conseguimos esas cosas aquí en el mundo. Entonces, para mí es súper difícil todavía como saber hasta qué punto debo llegar con mi esfuerzo en la carne y dejarle todo a Él, porque definitivamente nosotros en nuestras propias fuerzas no vamos a poder ni siquiera tener todas las cosas aquí en el mundo. Si no es por Él, no lo lograríamos. Que a veces nosotros creemos que somos, que es por nosotros, que es por nuestra inteligencia, que es por nuestra, que somos tan pilos, tan trabajadores, tan entregados, tan sacrificados en nuestro trabajo y en nuestra vida aquí en este mundo. Entonces, ay, todo viene, por eso es que estoy ganando dinero, prestigio, posición, reconocimiento, pero pues hasta qué punto debo hacerlo y dejar que sea Dios el que tome las riendas de mi vida. Entonces, ese ha sido como mi, mi conflicto en este momento, hasta ahora. Ah, gracias por compartirlo, Vero. Perdón, me faltó algo que el Dilo. Señor agregó, ¿no? Que era con persecución, o sea, que no va a ser fácil. Sí lo vamos a tener, pero con persecución, no va a ser fácil. Ok, pero ¿por Sí, qué nos pero van a ¿por qué el perseguir? pero? Pero ¿por qué el pero si todo venía tan bonito? Ok, pero ¿por qué nos van a perseguir? Por Por causa causa del de Él. Evangelio. Ok. ¿A ustedes no las han perseguido por otras causas? Perseguidos políticos. Que te ganaste un globo en el trabajo que te odia porque sí. Te ganaste el odio. Es más, hasta dentro de la misma iglesia. Uy, me estaban rifando un bobo y me lo gané. El tipo me odia, pero ya punto. Sí, imagínense si nosotros nos aguantamos en el mundo las persecuciones, sobre todo laboralmente, porque creo que los que hemos trabajado en empresas sabemos que laboralmente es que uno se la montan, te quieren poner zancadillas, te quieren hacer carga y uno se las aguanta porque yo quiero tal posición, yo quiero esto, yo tengo una meta bien definida. Creo que es más fácil que las persecuciones por el reino de los cielos por lo menos tienen un mayor galardón. ¿Qué va a decir Francis? Que Francis también está en No, camino. no, pensando poner las miradas en cosas del cielo, es decir, buscar primeramente el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Eso parece un versículo cliché, que lo decimos cuando no podemos lograr lo que queremos lograr en el mundo. O sea, no logré esto, sigo con deuda, no puedo pagar la universidad del niñito, o sea, estoy con el carro embargado, entonces, pero fíjense que los discípulos dijeron, es que nosotros dejamos todo, ellos dejaron su empresa de pescadores, eh, y yo diría que nuestra meta tiene que ser lo que siempre hemos escuchado en las prédicas y en los mensajes y de ti también, Adriana, y es que nuestro primer labor es predicar la palabra, o sea, llenar la tierra de su gloria, o sea, es llenar la tierra del mensaje, de que la gente conozca, o sea, yo creo que yo subestimo, o sea, una de las cosas negativas que ha hecho quizás la pandemia o el confinamiento es que yo misma me he enterrado mi propio talento. Lo metí debajo de la almohada porque tengo, como decimos, pues tengo el Netflix, tengo la nevera todo tranquilo, pero no, es que yo no debo estar en ese estado. Yo tengo que ir a ver quién necesita de Cristo. Mucha gente ahorita necesita, mientras nosotros estamos aquí tranquilas, debe haber alguien que está pensando en muerte, en suicidarse, en abortar, en tantas cosas. Y yo digo, no estoy, es una carrera, o sea, no es que me voy a ir por la avenida Boyacá a correr, ¿quién necesita de Cristo? No, pero
que a qué vecino no le estoy hablando. Eso a mí me confronta más, porque yo sí creo que escondí el talento ahí debajo de la almohada y ahí lo tengo, y eso es terrible porque estoy como el joven rico que puede que llegue al final del día vacío. Ups, no. Yo tengo que estar llena de su presencia, llena de su gloria, llena de su palabra, queriendo ir y llevarle al que no tiene la palabra, que es la vida eterna, porque al final de todo era el meollo del joven rico, cómo es el rollo de la vida eterna. Y todas podemos decir aquí, bueno, yo lo que quiero es ir al cielo. Yo lo que quiero es que tener así sea si no voy en primera clase, bueno, en turista, me conformo con ir en turista, pero no me quiero perder el viaje, el vuelo. Entonces me confronta a mí el hecho de que extender, yo no sé si estamos en este tiempo, si extendiendo el reino, si verdaderamente cuando se cierra este hermoso grupo, si yo lo que aprendí hoy, si en lo que yo fui confrontada, yo lo estoy dando a otros, porque es que de eso se trata. Eso era lo que estaba diciendo Jesús. Yo me voy y les dejo el Espíritu Santo y ahí les dejo la tarea. Y eso fue lo que vimos en la iglesia primitiva. Pero ustedes que están estudiando la historia, que yo sé que yo también se los escucho, ese pedacito de Hechos pareciese que quedó en los primeros 100 años y después se fue deformando hasta la fecha de hoy, porque hoy lo que vemos, la doctrina de la prosperidad, pacte, todo esto se deformó, se puso tan terrible el evangelio que estamos volviéndolo a recoger para poder enseñar la verdadera palabra, que es lo que estamos aprendiendo. Así se enseña la palabra, ¿no? No sé si estoy por las ramas o me falta otro café con leche. Tranquila, Francis. Es lo que siento, o sea, yo estoy confrontada no a que Dios me supla lo económico, porque yo también, o sea, si no lo supliera y tuviera que sufrir por eso, estoy dispuesta, porque como he perdido otras cosas, he aprendido a que, por ejemplo, aquí lo digo porque ustedes conocen mi vida, que mi esposo bello Carlos vive con 2 calzoncillos y yo abro mi gaveta y tengo media docena, una docena, es decir, no sé, que poder vivir en lo poco para poder ser feliz en lo mucho, y eso mucho es Jesús. Entonces, si me faltó, tengo que reponer la media del niño, entonces que no tengo que ir corriendo. Yo digo que ellos vivían tan sencillamente, y hemos visto que Jesús le decía, miren, no se lleven nada, solamente un par de calzado, nada, no lleven nada en el camino. Y nosotros queremos llevarnos todo en el camino. ¿Me explico? Yo no sé si me entienden. Ahora, yo no sé si yo estoy lista para llevarme solamente 2 panties en el camino, porque necesito la cremita, necesito el para el pelo, para quitar, o sea, y yo digo, no es que tampoco voy a ser la ermitaña, pero ¿hasta qué punto he podido rendir todo? No hablo más, me está entrando una llamada. Tranquila. Mamá quería hablar, Pedro. Adelante, Isa. Bueno, suena duro, la verdad, yo no sé. Pero pues la verdad, yo les soy muy sincera, o sea, quiero ser sincera en ustedes. Perdónenme, pero yo creo que nosotras nos dejamos atrincherar. En serio, yo creo que, y yo les pregunto a alguna de ustedes, ¿ustedes han hablado a alguien en este tiempo, en estos 6 meses, 3 meses, 4 meses? Nos dejamos, entonces yo ya no salgo, yo ya no miro, yo ya no toco, y yo he tenido muchos problemas con mi familia por eso. Porque la verdad, pues no quiero ser alarde, la gloria es para el Señor, la honra es para Él, todo es para Él, pero yo digo, pues pucha, yo no me podía quedar encerrada, Pedro, en serio, yo no, en plena pandemia, y ahí la gente me dice, oye, usted en plena pandemia montó eso, ¿usted por qué? Y yo decía, Señor, yo quiero salir, yo quiero, pero tenemos que, porque decimos que persecución, no, nosotras mismas buscamos la persecución, perdóname, pero estamos encerradas, no salgo, no tomo, no miro, me van a hacer, me van a prender, y yo pensaría que de cierta manera nosotras somos las que estamos poniendo esas barreras, ¿no?
esas barreras. Hay, y lo que decía esta señora, Francis, ella decía, estamos cómodas, estamos tranquilas, porque estamos en las cuatro paredes, no salimos, no miramos, no tocamos, pero ¿cuánta gente se está perdiendo? ¿Cuántas personas necesitan? Y uno, viene alguien, y créame, yo no cojo la Biblia y les doy con la Biblia de hacerlo, no, pero sí una palabra que se lleven, una palabra que de verdad venga de parte del Señor, y yo pensaría de verdad, mujeres, no dejemos que Satanás nos atrinchere más, porque pues cada vez vemos que no, y abrieron unas iglesias y entonces yo no voy porque yo me tengo que cuidar, porque nosotros llevamos 2 meses ya en la iglesia, y ¿quién nos ha cuidado? O sea, de verdad, ¿en qué Dios estamos confiando? Entonces, no, mujeres, de verdad que lo que decía Franci, hay mucha necesidad, y mire, esta pandemia tenemos que usarla. Dice el Señor que usemos las cosas malas de este mundo para glorificarlo a Él. Entonces uno, porque le entra a la gente por medio de esto, mire, la gente no quiere creer, vea lo que está pasando. Entonces es eso, aunque la gente, mire, Él dice, abran su boca que yo la llenaré. Así la gente no quiera escuchar o algo, pero una palabra nosotros tenemos que sembrar en la gente, y no podemos dejar que de verdad la gente pase por al pie de nosotros, y perdónenme, pero tengo comida, comí yo, y si sobró un poquito para mí, pero si sobró otro poquito, sigue siendo para mí, y no queremos dar nada de lo que el Señor nos ha dado. De gracia Él nos dio, pues de gracia también demos nosotras, mujeres. Gracias por esas palabras, Isa. ¿Alguien más quiere compartir alguna reflexión en este momento? Pues yo creo que es bien importante lo que todas han dicho, y Jesús demostró que Él es el cumplimiento de la palabra de Dios. Entonces ahora sí a nosotros nos toca creer. Isa lanzó una pregunta dura. ¿En qué Dios estamos creyendo? ¿En Diosito? ¿En Diosito? ¿Realmente en qué Dios estamos creyendo? Porque Él nos ha mostrado ser un Dios que definitivamente cumple su palabra, que todo lo que Él dijo se ha cumplido, como señaló Verónica, se ha cumplido, se está cumpliendo y se cumplirá. Y si Él dijo por medio del profeta Oseas, vengan y volvamos a Él, porque Él nos arrebató y Él curará, Él hirió y Él vendará. Entonces, Él nos va a sanar, Él nos va a sostener, Él nos va a guiar, Él nos va a prosperar. Y si nosotros realmente viviéramos tranquilas sabiendo que toda esta palabra que está aquí, todo esto se cumplió, se está cumpliendo y se cumplirá, y que Él es veraz, Dios es veraz. Pero a veces preferimos confiar en un contrato de trabajo, confiar en la palabra de un abogado, confiar en la palabra del hombre, pero se nos olvida la palabra de Dios. Entonces, descansemos en Él, descansemos en su palabra, descansemos en sus brazos, sabiendo que si Jesús nos dijo, hey, el Padre nos ama, es verdad. Entonces, dejemos la bobada y recibamos ese amor y vamos a creerle a Él. Imagínense, si cumplió la parte más difícil, si cumplió lo más difícil, ver a su hijo siendo humillado, escupido, golpeado, matado, como si fuera un delincuente, pues, ¿cómo no va a cumplir todo lo demás? Entonces, sí, dejemos que la palabra obre en nosotros y hagamos lo que han dicho, ahora salgamos también a compartir ese pan de vida, ¿vale? Entonces yo le voy a pedir el favor a Priscila si quiere acompañarnos con una oración para despedirnos. Sí, claro. Padre, gracias por este tiempo que nos permitiste escuchar tu palabra, Señor. Padre, toca nuestros corazones y quita toda la dureza que haya en nuestro corazón para poder
llevar a la vida diaria cada cosa que tú nos quieres mostrar. Desnúdanos, Señor, desnuda nuestro corazón, desnuda nuestra fe, sana también nuestra fe y nuestro corazón enfermo para que nos desprendamos cada vez más de nuestras cosas, de nuestras cargas, Señor, y podamos esforzarnos, ser valientes, porque ya la verdad fue dada, Señor, ahora nos toca a nosotros esforzarnos para permanecer hasta el fin, creyendo todo lo que tú nos has dicho, Padre. Bendigo cada una de las vidas de las personas que están aquí, Carolina, Francis, Gisela, hoy que no nos pudo acompañar, Susana, guárdala, bendice su vida, Verónica, María del Pilar, Señor, que toda esta palabra atraviese nuestro corazón esta semana, Señor, y nosotros podamos ser también sal y luz. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.